cochecito. Ese es un teléfono para que muerda, porque es bebé. Es un cochecito. ¿De qué te caminas? No, no camina, eso es para el bebé, para que lo muerda. ¿Es una coteta? ¿Qué? ¿Una coteta? No, no corre. No corre ese bebé. Toma. No es. Esta coteta la tuviste. ¿Mm? ¿Qué te comiendo? Ya le bañé. Esta es mi papi, que está bien pichinito. No le vas a hacer la vuelta ya, así te ven feliz nomás ya. Papito, Luquita, Nato. ¡Tano! Dáselo. Dame te ha dicho. ¿Le vas a dar ya o agüita es? Los chiquititos juguetitos le vas a dar. Por eso después de ver tu chato, si descansar. Sí, me la da un poco ahí en la cabeza. Está bien, tibecito. Sí. ¿Qué cosa le da? ¿Le ayudan algo a don Felipe? ¡No veas! Ay, que no. Toma fría. ¿Vamos a la sala? Ven. Vamos a la sala a jugar. ¡Toma jatada! Sí, a la sala, ven. De lo que hemos alcanzado hasta ahora, pero también hacer un análisis prospectivo de lo que tenemos hacia adelante como metas. Se han apuntado algunos de los temas más importantes como el cambio climático, los MDGs, los SDGs, y reitero la lucha contra la pobreza y el desarrollo como algunos de los temas más importantes del 2014. Con sus dos nietos está. ¿Qué pasó en Bolivia? Este Aquí le voy a pequeño poner. gigante del siglo XXI, para liderar las acciones de nuestros países en donde vive la mayor parte de la humanidad, que luchamos para hacer realidad, cada uno en su lugar y en cada rincón de la tierra, la promesa de una vida digna para todos. Por eso, nuestras felicitaciones, en nombre del gobierno y del pueblo argentino a Bolivia. Sí. De Naciones Unidas el 7 de noviembre de 2013, cuando Bolivia, en unanimidad, fue elegida presidenta por tempore del G77 Marchina durante este 2014. Un detalle bastante importante que tiene que ver, y en los siguientes minutos, aguardando la transmisión, esta especie de mando que va a ejercer Bolivia durante 2014. Para ello, en esta oportunidad, tenemos nuevamente como invitados a Gastón Núñez. Un placer tenerte, Gastón, en esta oportunidad. Los árabes, que podríamos decir a minutos de la transmisión, si se quiere, de esta del comando con relación al G77 Marchina. Expectativas singulares, América Latina, Bolivia, quienes están muy atentos a lo que representa este hecho, tal como ha sido el pasado año, la perspectiva de ver hasta dónde Bolivia aprovecha este escenario de posicionar lo que ha representado hasta ahora en los últimos, con bastante énfasis, los logros de la diplomacia. Creo que hay que centrar la mirada un poco. El presidente Evo Morales también deja un elemento más allá. Creo que esta es una vitrina para que ahora hagamos que el nuevo mundo lo administre los pueblos. Creo que es por ahí donde se va a encarar un poco este gran desafío. Yo pongo que también habrá que recordar el contexto en el que Bolivia fue propuesta para que ejerza la presidencia pro tempore. El ALBA, la UNASUR y CELAC fueron los
dirigentes que un poco impulsaron esta elección de Bolivia durante este 2014, obviamente reconociendo los logros que internamente han fortalecido tanto la economía, el ámbito social y político de los bolivianos. Exactamente, el proceso que se vive a nivel regional, a nivel sudamericano fundamentalmente, es un proceso que está anclado en una forma distinta de relacionamiento entre los pueblos, y precisamente a partir de este proceso regional que se está viviendo, en esta oportunidad han delegado esta responsabilidad a Bolivia. Entonces es un evento histórico, es un evento muy importante para todos los bolivianos, el hecho de la transmisión de el liderazgo que se va a asumir desde hoy en el G77. ¿Qué significa el G77, Gastón? 133 países, creado en 1964, con este 2014 cumpliría 50 años. Y el otro elemento, estos 133 países tienen casi el 60% de la población mundial, es decir, que estamos sobrepasando el 50% de la población del mundo, y particularmente estos países se han unido para desarrollar políticas en el ámbito del desarrollo humano, que tienen que ver con la cooperación en el ámbito de la economía, entonces medio ambiente, tiene otra lógica, hay una lógica de intervencionismo, como particularmente a nivel de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, por ejemplo, que tiene que ver con fuerte procesos de injerencia en relación a los países. Si entendamos que el mundo así, tal como se ha ido planteando, ahora a través del G77 va a entender que hay países que van a desafiar a este otro gran mundo, digamos, de, entre comillas, los países desarrollados. Esta lógica de permitir que, sin duda, los países, los 133 países, si bien han de apuntar a materia de sus políticas, encontrar este espacio. El G77 es un espacio de propuesta de negociación. Es allá donde se colocan los temas. Y seguramente existen muchos países, como lo han hecho los países de América Latina, cuando también estuvo la presidenta Cristina Kirchner recibiendo hace un par de años, me parece. También la presidencia por tiempo incluyó algunos temas que tienen que ver con la dinámica especialmente latinoamericana. Es, reitero, como dije hace un momento, una gran oportunidad para que Bolivia encuentre el eco de lo que fueron los países latinoamericanos. Un elemento a destacar es que, curiosamente, en materia de los eventos, los encuentros del sistema interamericano, internacional, normalmente era que Bolivia, digamos, se colaba a las demandas de otros países. Ahora es al revés. Desde que en Naciones Unidas aparece Bolivia pregonando temas, posiciona, y es los países que se unen, son los países que respaldan las demandas, son los países que ayudan a que el tema de la diplomacia de los pueblos para Bolivia sea pues enmarcado como algo importante, como necesariamente grande, y creo que eso sí nos ayuda un poco a releer que el G77 se amplía más lo que va a representar este país. Y habrá que leer el contexto en el que se desarrolla esta presidencia pro tempore. Como lo dice Gastón, hasta no hace mucho al interior de Naciones Unidas había una fuerte hegemonía por parte de Estados Unidos, y gran parte de los países solamente levantaban la mano para las decisiones que en alguna medida estaban diseñadas básicamente por Estados Unidos. Hoy esa hegemonía se ha roto. ¿Cuál es el contexto? Tenemos una crisis europea, una crisis norteamericana que pues, ya viene desde la década de los 90, inclusive más atrás, pero se ha profundizado recientemente. ¿Y cuáles son las posibilidades en esta multipolaridad de las posibilidades de Bolivia de ejercer un liderazgo eficiente? Bueno, revisando muy rápidamente lo que significa Naciones Unidas. Naciones Unidas se crea en el 45 después de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser a partir de la Unión de Naciones, que eran los países ricos que se reunían y trataban de establecer alguna coordinación, pero también una organización de países autoafricanos y árabes que trataban de limitar y dar fin a la colonialidad que se vivía en aquel entonces. Entonces, Rescato va a plantearse en base a estos elementos. En la Carta de Naciones Unidas va a plantear el derecho de los pueblos a ser libres, independientes, y el derecho de los
derechos humanos, ¿no? El 48. Exactamente, a partir de eso se plantean ya derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y otras generaciones de derechos. Es muy interesante, digamos, las bases sobre las cuales se articula las Naciones Unidas. El tema es, y hay que preguntarse por qué no se efectivizan, ¿no?, estos fundamentos de Naciones Unidas. ¿Por qué hasta el día de hoy no se efectiviza el tema de derechos humanos? Por ejemplo, Naciones Unidas ha acabado, de cierto modo, avalando la política intervencionista de Estados Unidos, ¿no?, el control hegemónico de Estados Unidos, la seguridad, el tema del desarrollo, plantearse desde los países ricos cómo apoyar a los países pobres en desarrollo, en vías de desarrollo, se le ha ido cambiando el término, pero para que sean como los países desarrollados, ¿no? Una línea, si se quiere, un tanto colonial, ¿no?, de cómo estos países apoyan para que estos sean tan desarrollados como estos otros, sin concebir sus diferencias específicas y culturales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar. ¿Por qué no ha cumplido esos fundamentos Naciones Unidas, ¿no? Y es porque está basada no solo en el control hegemónico de las potencias, sobre todo de Estados Unidos, sino por su concepción capitalista, liberal de los derechos en primer lugar, y esta concepción colonial del desarrollo, ¿no? Entonces, los pueblos se han articulado por su cuenta en el G77, en respuesta al G7, al G20, que es la figura de los países ricos, ¿no?, para definir el destino del mundo, se articulan como una alternativa y a partir de eso empiezan a trabajar temas de desarrollo muy concretos, ¿no? El tema de la agricultura, el tema del medio ambiente, etc. Entonces, es en ese contexto que ahora Bolivia está asumiendo el liderazgo en el G77 y por eso es muy importante, porque los países, los pueblos han empezado a buscar alternativas, hay una búsqueda impresionante de alternativas a este modelo de la ONU, ¿no? Y como tú decías, que en crisis todavía se ha profundizado más. Ahorita la ONU, como respuesta a la crisis, está planteando profundizar el tema del libre comercio, profundizar el tema del neoliberalismo en los países que están en crisis, en los países pobres, profundizar el tema del apoyo al desarrollo a través de los créditos, la esclavitud de los países a través del crédito, está profundizando todo ese funcionamiento que siempre ha tenido, ahora en crisis, pero entonces esa búsqueda de alternativas de los pueblos creo que se consolida un poco en este liderazgo que está asumiendo Bolivia, porque Bolivia no solo por a nivel regional y a la experiencia propia del país ha planteado una experiencia alternativa efectiva que está funcionando, sino también por la capacidad que ha tenido de plantear temas muy importantes para la vida del planeta a nivel de las naciones. Muy importante, Gastón, en este contexto, que muy bien lo describe Gonzalo, tiene que ver con otra lógica, básicamente el tema de las condiciones, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones de estos países. Creo que es el núcleo que está impulsando a la unidad del G77 más China. La otra lógica tendría que ver con esta lógica donde prima el capital y está fuertemente vinculada con procesos de intervencionismo, que un poco le ha quitado el rostro con el que fue creado Naciones Unidas posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin duda es importante, no hay que descuidar, también ayudar a alimentar que este año, con esfuerzo de Bolivia, a través de la Cancillería ha posibilitado que en septiembre se realice la Cumbre de los Pueblos Indígenas. Este año es el escenario para que los pueblos indígenas, de ahí un poco acercando a lo que tú dices, ha de ser también muy importante que los pueblos en América Latina, sobre todo los que han sido relegados desde el punto de vista de sus demandas, pueblos indígenas, estamos hablando de pueblos mapuches, pueblos en Argentina, en Centroamérica, sobre todo en Bolivia, cómo han logrado emanciparse. Celoso está y encuentro una conquista importante en este espacio. El G77 tenía que inundar en materia también de reivindicación de derechos de los pueblos indígenas un elemento crucial. Creo que por eso
había que empalmar G77 para Bolivia trabajada, pero también encontrando una importante demanda ganada en el escenario de la Nacional de los Pueblos para que los pueblos indígenas puedan reivindicar sus derechos. Este es el contexto en el que se va a realizar el acto y a apoyar el mediodía.